7 de la mañana con 33 minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. La noche del sábado, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó al defensor del pueblo encargado. A diferencia de lo que ocurrió con la Contraloría, donde hubo un menudo problema porque no estaba establecido en la ley de la Contraloría la posibilidad de un encargo, sí establece la ley de la Defensoría del Pueblo la posibilidad de un encargo. Se dio esta designación con 4 votos a favor de 7 consejeros integrantes del organismo. Tenemos una nota de contexto para empezar nuestro diálogo en pocos segundos más con David Rosero, integrante del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué pasó el sábado? Escuchemos. Una vez más, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es cuestionado tras designar a César Córdoba como defensor del pueblo encargado. Para los consejeros de minoría, no era el perfil adecuado, pues no tiene experiencia en derechos humanos, sino en aduanas. Se entiende que es la columna vertebral de la Defensoría del Pueblo. He escuchado que tiene una amplia trayectoria en aduanas. César Córdoba era hace pocos meses secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, algo que pone en tela de duda su designación, pues según María Fernanda Rivadeneira, en ese cargo demostró el irrespeto a los derechos humanos. Donde vulneró los derechos de los consejeros, donde no entregaba información pública cuando se la requería. Pero los cuestionamientos no nacen solo de la minoría del Consejo de Participación Ciudadana. Incluso la exdefensora subrogante Zaida Rovira y su equipo renunciaron al considerar que no es el perfil adecuado y además que se alista un reparto de cargos al interior de la Defensoría. Y dejamos además libre los espacios porque también estamos conscientes. Vendrá con su equipo que corresponde en gran parte al Consejo de Participación Ciudadana y en otra parte a la familia Carrión que regresa. La Asamblea también se pronunció. La Comisión de Fiscalización pidió la comparecencia de los consejeros. Por su parte, el artículo 216 de la Constitución menciona expresamente cuáles son los requisitos para ser defensor del pueblo. Y por las noticias que son de conocimiento público, parecería ser que esta disposición 216 de la norma suprema no se ha cumplido. Lo cierto es que César Córdoba ya fue designado como defensor del pueblo encargado y ya asumió sus funciones. Ahora el organismo de control deberá trabajar en el concurso de méritos y oposición para elegir a la autoridad definitiva y lo propio tendrá que hacerlo con la Contraloría General del Estado. Todos estos cuestionamientos aparecen a la par de propuestas de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tendremos una reacción con David Rosero, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Muchísimas gracias, estimado Fabricio, y felicitaciones por la nueva casa, el nuevo espacio. Muchas gracias. Con pluralidad y democracia. Como siempre, ha sido la característica de nuestro espacio y de quien les habla. A ver, en la nota que acabamos de revisar, de escuchar en este momento, el principal cuestionamiento es al perfil que tiene el nuevo defensor encargado. Un defensor que va a durar conforme establece la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, mientras el Consejo de Participación Ciudadana lleva adelante el concurso de méritos y oposición. Le hago la pregunta puntual. ¿Cómo es que no designan o no le encargan a alguien que tenga experticia jurídica en derechos humanos, sino a un jurista que ciertamente tiene una formación académica, tiene una formación profesional, pero no precisamente en derechos humanos? Incluso alguna gente y algunos de los consejeros, sus colegas Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa han dicho que se han decantado por un especialista en aduanas cuando se requería un especialista en derechos humanos. David Rosero. Sí, muy buenos días, Fabricio. A ver, quiero leer lo que dice el artículo 23 de la Ley de la Defensoría del Pueblo. Señala que las defensoras y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza son personas o colectivos que ejercen el derecho de promover, proteger y procurar la realización de los derechos humanos y de la naturaleza. Esto incluye tanto las actividades profesionales como las luchas personales, colectivas, incluyendo actividades vinculadas de forma ocasional con la defensa de derechos humanos. ¿Qué es lo que dice también la Organización de Naciones Unidas respecto a este tema? Que es importante también conocerlo, estimado Fabricio. Señala
desde la perspectiva del derecho internacional, defensor o defensora de derechos humanos es la persona que ejerce su derecho, ya sea de forma individual o colectiva, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los planos nacionales e internacionales. Esto es lo que establece la ONU. ¿Quién es César Córdoba? Es un profesional de intachable trayectoria, de más de 30 años en el país, cuyos conocimientos son multidisciplinarios. Tiene un posgrado en Derechos Humanos. Está cursando un PhD hoy en temas de materia constitucional. Es un abogado experto en varios elementos en cuanto al derecho. Tiene efectivamente, César, una amplia trayectoria y experiencia en el derecho aduanero, pero el sistema de protección de derechos humanos tiene un amplio catálogo, dentro de ellos el derecho de usuarios y consumidores. Es decir, en este ámbito, los ciudadanos que ejercen las actividades de importación, de exportación, requieren un profesional del derecho que proteja también los derechos humanos de los consumidores. Y efectivamente, en esta expertise privada, obviamente las actividades de importación y exportación exige que existan bienes, productos que tengan buena calidad para el consumidor final, que es uno de los tantos derechos que defiende la Defensoría del Pueblo. Entonces, a más de toda esta situación de una formación en derecho multidisciplinaria, el tema es también la honestidad. Un perfil en posgrado en Derechos Humanos, cursando un PhD, el tema de criminalística. Hoy que estamos viviendo, estimado Fabricio, el tema de las cárceles del país, el tema de la formación penal también que tiene César en cuanto a resolver los graves hechos que hoy se suscitan a nivel de los centros de rehabilitación a nivel nacional. Entonces, nosotros, la mayoría del Consejo de Participación, revisando todos estos elementos, revisando la ley, los tratados internacionales, hemos procedido a cumplir lo que dice el artículo 15 de la ley, que luego de la censura y destitución se hará un encargo a un profesional que cumpla con estos parámetros. Incluso, Fabricio, la figura del Ombudsman, que nació en los países nórdicos, no necesariamente tiene que ser abogado en los países nórdicos, me refiero en otros países, quien deba ejercer la Defensoría del Pueblo. Pero eso es en los sí. países nórdicos, Aquí porque, sí. a ver, el artículo 11, y ahí quiero, usted ha citado el artículo 15 y ha citado otros principios, pero el artículo 11 de la Ley de la Defensoría del Pueblo dice lo siguiente: requisitos. Los requisitos para ser designado defensor o defensor del pueblo son: A, cumplir con los mismos requisitos exigidos para las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia. O sea, tiene que ser jurista y tener, obviamente, una trayectoria en el mundo del derecho. Y B, acreditar amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Eso dice la ley. Así es. Más allá de la justificación que usted señala o de la explicación que usted señala, la ley es clara y habla de que debe acreditar amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Y el punto es, el doctor Córdoba tiene esa trayectoria en derechos humanos, puede acreditar esa trayectoria. Y lo cumple totalmente con... ¿Qué trayectoria tiene en derechos humanos? Con las actividades de defensa de los derechos del consumidor, de capacitaciones, de reconocimientos, de seminarios, de la formación propia académica en el posgrado y especialización en derechos humanos, de los temas de derecho constitucional. Él está cursando un PhD en una universidad de Argentina, precisamente del derecho a justicia indígena y una serie de elementos más. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y es el fondo del asunto, Fabricio. Que lamentablemente algunos compañeros en el Consejo no proponen absolutamente nada. El plan o la estrategia es la obstaculización permanente. En el caso del Contralor pasa lo mismo. Sean que no se haga el concurso, a través de diversas situaciones querían impedir que se realice el concurso y que siga la actual situación de crisis en la Contraloría y hoy también en lo que tiene que ver a la Defensoría del Pueblo. Entonces, si nos preguntamos desde ese punto de vista, el actual defensor del pueblo encargado cumple con todas las credenciales en cuanto a la experiencia jurídica, en cuanto a los temas de derechos humanos, en cuanto a los derechos del consumidor, que estoy hablando también en este tema, a los temas de derecho en cuanto a la protección en los centros de rehabilitación. Pero más allá de eso, una conceptualización, o sea que Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, que lucharon por los derechos indígenas, por el derecho a la educación, Monseñor Leonidas Proaño, por las escuelas rurales, Gandhi y una serie de personas que no necesariamente son abogados, no son defensores de derechos humanos, de acuerdo a los tratados internacionales lo son. Y nosotros hemos ubicado ese perfil efectivamente a la realidad concreta de un abogado, de un perfil de derechos humanos. Ya el hecho de ser abogado, usted tiene que defender derechos laborales,
de los consumidores, de los usuarios, de los derechos en general de las mujeres y una serie de colectivos y situaciones. Lo que pasa es que el catálogo de derechos humanos es amplio y a veces nos centramos únicamente en uno de ellos y no vemos toda la realidad de esta situación concreta. Nosotros hemos cumplido con la ley, hemos cumplido con la Constitución. Evidentemente habrán detractores como en todo proceso, pero lo que nunca haremos es elegir a otro CELI, como lo hizo el transitorio. Lo que no haremos es elegir personajes cuestionados. César no tiene una afiliación ideológica, no tiene una afiliación política, es una persona anónima que ha surgido en función de esta situación. Y quiero saludar, Fabricio, que hoy, el día de ayer, luego de la posesión, el primer anuncio que realizó fue designar a la doctora Gabriela Bermeo, con amplia trayectoria en diferentes acciones de derechos humanos, también con diferentes maestrías y posgrados, para la Vicedefensoría del Pueblo. Mire, le doy un dato, Fabricio. El día de ayer que acudieron a la Defensoría del Pueblo, cosa rara, la exdefensora presentó su renuncia en público, ¿no? Presentó, 20 personas presentaron su renuncia en público. Resulta que ha sido con piola, porque no está efectivizada esa renuncia. No está todavía, no está efectivizada. ¿Pero no era irrevocable o qué? ¿Cómo es la piola? De las 20 personas no está efectivizada, ¿ya? Es decir, presenta, pero únicamente para que sea o no aceptada. Entonces, estas son las cosas reales que están pasando. Obviamente, yo entiendo que mis compañeros ya tomaron una posición hace un buen tiempo, bailaron incluso en la inauguración de la nueva sede de la Defensoría del Pueblo, pero a la hora de proponer algo, no propusieron absolutamente nada. Nosotros seguimos adelante, anuncio al país que continúa el concurso de Contralor, que continúa el concurso para el defensor público y una serie de procesos más a nivel nacional. Y antes de adentrarnos en esos detalles sobre cómo avanzan estos procesos, David, y si bien la decisión de alguna manera ya está tomada, ¿no hubo la posibilidad quizá de poner sobre la mesa de análisis otros perfiles? Hubo voces críticas a raíz de esta decisión adoptada por el Consejo de Participación Ciudadana, en el sentido de que la misma institución tal parece que busca ponerse el pie y atropellar justamente el trabajo que se hace y hace los esfuerzos para desaparecer. Eso es, por ejemplo, lo que se pudo leer en las últimas horas en redes sociales. Bueno, nosotros continuamos adelante en el trabajo, ya estamos curados del espanto, son 2 procesos de eliminación que han sido archivados en la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional acaba de dictaminar que siempre y cuando se dé mediante reforma a la Constitución, es decir, 2 debates y un proceso largo en la Asamblea Nacional, aparte del referéndum, se podrá o no realizar esta situación en cuanto al tema del Consejo. Nosotros hemos expresado al Gobierno Nacional nuestra predisposición al diálogo, porque resulta que en los concursos como tal, no somos los consejeros los que calificamos las carpetas. El artículo 209 de la Constitución señala que debemos organizar comisiones ciudadanas donde el presidente de la República, la Asamblea Nacional, la función judicial, la función de transparencia, la función electoral, son los delegados directos en esas comisiones que califican las carpetas, más 5 ciudadanos de la sociedad civil. Entonces son los cuerpos colegiados que llevan adelante los concursos de méritos de oposición. Entonces, como puede ver, todas las instituciones del Estado son corresponsables de elegir un contralor, de elegir un defensor público, de luego que vamos a hacer, obviamente, el concurso para defensor del pueblo titular, se pueda realizar el tema. ¿Cuándo fue censurado el anterior defensor del pueblo? La semana anterior. Luego fuimos notificados nosotros a los 2 días, es decir, ha sido un proceso sumamente acelerado lo que se ha dado, y había también las amenazas de que si dejábamos en acefalía la Defensoría habría una serie de consecuencias. Entonces aquí es palo porque bogas, palo porque no bogas, pero nosotros hemos cumplido con la ley, con la Constitución, y vamos a ir las veces que sean. Ya somos invitados permanentes en todas las comisiones de la Asamblea Nacional y hemos explicado con claridad cuáles son las atribuciones del Consejo. No quisiéramos pensar que se pretenda hacer injerencia en las decisiones de la institución, y por eso nosotros continuamos adelante. Oiga, pero a ver, el doctor Córdoba tiene un perfil. Ustedes también hablan, le escuché a Juan Javier Dávalos, le escuché a usted el día sábado, seguí de cerca la sesión, le escuché a Bebé Estupiñán, le escuché a la presidenta Sofía Almeida, fueron los 4 votos que viabilizaron el encargo.
El doctor Córdoba tiene una hoja de vida, ustedes hablan de esa hoja de vida, también hablan de la honestidad, pero quiero insistir en la pregunta inicial, el tema de los derechos humanos. Le pregunto, ¿no habían otros perfiles? Ustedes no hablaron con otros abogados, hay abogados especialistas en derechos humanos. ¿No buscaron otros perfiles? ¿No tuvieron esa posibilidad? ¿No lo hicieron? Mire, el tema fue que los días, en 2 días se debió definir todo esto. Efectivamente, otros compañeros consejeros llegaron a sus redes institucionales o sociales varias hojas de vida, varios, perfiles. Y obviamente cada uno de los consejeros hicieron un análisis en cuanto a esta situación. Una de esas hojas, por ejemplo, fue la de la doctora Gabriela Bermeo, que hoy me he enterado que ha sido designada como vicedefensora del pueblo, de amplia trayectoria, no solo profesional, académica, sino en varias situaciones. Entonces, tiene que ver con todo el desencadenamiento de diferentes procesos y elementos, pero la ley es clara, ¿no? Al Consejo le corresponde encargar en función de la decisión que tome el Pleno del organismo. Nosotros hemos tratado de cumplir con la ley. Y obviamente, paralelamente, vamos a realizar la normativa ya del nuevo concurso. ¿Usted no propuso otro candidato o candidata, digamos, en la suya? Usted digamos, David, es una persona que ha estado vinculada a la actividad política. ¿No tenía tal vez gente conocida, cercana, que usted hubiese propuesto, solicitado una hoja de vida con ese perfil que dice la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo? Bueno, nosotros habíamos señalado que las personas que deseen participar, ya sean servidores de la institución de derechos humanos, profesionales en libre ejercicio, abogados y jurisconsultos que cumplan con todos estos parámetros, lo pueden hacer en el concurso que se va a abrir. Lo pueden hacer en el concurso para elegir titular. Están las puertas abiertas. Pero ese concurso va a tardar de 6 meses, 1 año, ¿ah? Sí, no es que se lo hacen pocos días. Pero eso lo dice la ley y la Constitución. Claro, por eso le digo. O sea, el encargo no es que va a durar 1 semana o 2 semanas, son de 6 meses, 1 año. Así es. Nosotros estamos cumpliendo con la ley y con la Constitución, pero vuelvo y repito, esta ha sido una situación excepcional. Como usted señalaba, Fabricio, en el tema del Contralor efectivamente no había una claridad. Y nosotros incluso consultamos al procurador y el procurador salió con que él no tenía... que esto es una solución política, cuando el abogado del Estado debería dar soluciones jurídicas. Y en este tema la ley era específica, el Consejo encargará, sin mayor situación, que es lo que determina el artículo 15. Hemos procedido a hacerlo, pero vuelvo y repito, aquí existe trayectoria, aquí existe honestidad, aquí existe trayectoria en cuanto a derechos humanos, en cuanto a la defensa de los derechos del consumidor y los usuarios. El catálogo de derechos humanos es amplio. En otros países yo he señalado que defensores de los derechos humanos son los defensores de la naturaleza, los defensores de los derechos del agua, de las mujeres, sí, independientemente de la profesión, independientemente si tienen o no estudios, pero hemos procurado aquí cumplir con los requisitos constitucionales de ley. David, con fecha 19 de septiembre, la asambleísta Yesenia Guamaní en su cuenta de Twitter publica básicamente una crítica respecto de esta decisión del Consejo de Participación Ciudadana, pero sobre todo advierte que presuntamente, dice el tuit, el defensor encargado tendría denuncia de violencia familiar. ¿Ustedes tenían conocimiento de esta alerta? Mire, es otra de las falacias y otra de las mentiras que el día de ayer fue desmentida por el propio titular. Resulta que el segundo nombre del doctor César Marcel Córdoba Valverde es el que nosotros hemos elegido. Y esta persona a la que usted se refiere tiene un segundo nombre totalmente distinto. O sea, no es la misma persona. Ni siquiera son familiares. Es un homónimo, pero el segundo nombre es distinto. Entonces, periodistas, y lo digo con lamentación, periodista de TC en Guayaquil, que dirige un espacio importante, se atreve a afirmar, por lo menos la asambleísta lo dice presuntamente, pero los otros se atreven a afirmar, y varios periodistas, que se trata de la persona, del actual defensor del pueblo encargado. O sea, y no tienen la delicadeza de luego, que se ha comprobado que es una falsedad, disculparse. Entonces, a eso nos vemos expuestos. Y nosotros hemos dicho con claridad que no solo no se trata de esa persona, no son ni siquiera familiares cercanos, sino que es necesario, con objetividad, poder revisar todos y cada uno de estos parámetros. A eso nos vemos expuestos. Mire lo que denunció el anterior defensor titular,
y lo que dice la defensora, entre comillas, saliente, que existiría una suerte de... Eso es lo que ha pasado. Intención de reparto. Eso es lo que ha pasado, pues. Una intención de reparto. Eso es lo que denunció el anterior defensor. Precisamente, y no solo él, sino varios sectores, que varios grupos y políticos tenían obviamente sus cuotas, sus afinidades ahí. Entonces, me llama la atención que varios de esos sectores políticos ahora sean los que cuestionen la decisión del Consejo de Participación Ciudadana. Si usted revisa las declaraciones en la propia Asamblea Nacional, incluso se llega a denunciar con nombres y apellidos las vinculaciones y quienes tendrían todas estas situaciones. Nosotros hemos actuado en el marco de la ley, vamos a continuar a pesar de los obstáculos, de las piedras en el camino. Saludamos la posición del Gobierno Nacional, que ha respetado esta decisión y ha entregado los recursos para continuar en el proceso de Contralor General del Estado. Nosotros coordinamos con todas las funciones del Estado en el marco de que cada una de ellas, en los concursos propiamente dichos, tienen que enviar un delegado directo para la calificación de carpetas. Yo vuelvo y repito, no es que los consejeros calificamos las carpetas ya en los concursos que establece la Constitución. Los concursos se integra una comisión de selección. Así es, que se integra por 10 personas, 5 de las 5 funciones del Estado y 5 miembros de la sociedad civil. ¿Cómo está ese proceso? Ya que vamos en esas, dejemos el tema del defensor, vamos al tema de Contralor. ¿Cómo está el proceso de Contralor? Se ha elegido el coordinador de la veeduría, luego que cientos de ecuatorianos se inscribieron, una participación histórica, nunca antes vista en los procesos de participación del Consejo. Se ha elegido el coordinador y nosotros nos predisponemos para convocar a la ciudadanía a participar en el concurso de méritos para la Comisión Ciudadana de Selección, que serán 5 ciudadanos de acuerdo a las postulaciones y al concurso como tal, y pediremos también a las funciones del Estado que remitan sus nombres de sus delegados directos para esta comisión de selección. Lo mismo vamos a hacer en Defensor Público, eso ya está convocado, en esta semana sale la convocatoria a prensa. Recordará usted, Fabricio, que el Defensor Público actual es encargado. Claro, es encargado, no lo hizo el transitorio. El transitorio lo hizo. El transitorio lo intentó hacer, pero lo dejó en la mitad, y entiendo que el doctor Ángel Torres Machuca, que es el Defensor Público, es encargado. Ellos mismos lo encargaron. Pero ustedes también se han demorado, pues, ¿cuánto tiempo en hacer el concurso? Tuvimos todo el proceso de pandemia, Fabricio. Hubiera sido, a mi criterio, irresponsable convocar un concurso para que no existan postulantes, para que no existan veedores. Luego del plan de vacunación del gobierno que se ha concretado, y saludo esta agilidad, ¿no? Se ha procurado luego emprender todos los procesos, todos los concursos. Igual estamos en el tema de la renovación parcial del CNE, hay algunos correctivos ahí, pero estamos impulsando todos y cada uno de los procesos a nivel nacional. El tema del CNE, que lo acaba de mencionar, justo le iba a preguntar. Es renovación parcial. ¿De cuántos consejeros hablamos? De los 5. 2. Así es. Ya, ¿en qué estado se encuentra ese proceso? Bueno, nosotros hemos terminado la reglamentación, cada uno de los consejeros la está revisando y en ese sentido avanzaremos en este proceso. Hemos recibido algunas sugerencias, algunos planteamientos por parte de organizaciones en cuanto a cómo mejorar el proceso, y en ese contexto nosotros vamos a continuar con este tema también. O sea, en esta acción existe la reglamentación, obviamente se pueden aún hacer algunos correctivos con el objetivo de impulsar también ese proceso de designación. Más o menos, a ver, vamos estableciendo plazos aproximados. El CNE, ¿cuándo más o menos o cuánto tiempo más o menos tomaría el proceso de renovación de 2 de los 5 consejeros? El próximo año se acabarían los procesos, Fabricio. ¿Por qué razón? O sea, este año no se acaba ninguno. No, ¿por qué? No es porque lo dice David Rosero, porque lo establece la Constitución en el 209, en el 73. Tenemos que hacer una veeduría ciudadana, tenemos que hacer una comisión ciudadana de selección, como está integrada. Tenemos que hacer el concurso propiamente dicho, que tiene requisitos, postulaciones, impugnación ciudadana, donde cualquier ecuatoriano puede denunciar documentadamente, calificación de carpetas, elaboración de preguntas, alrededor de 2.000 por parte de los catedráticos de universidades, y una serie de elementos de reconsideración, recalificación, etcétera, que son etapas que llevan tiempo. Si lo quisiéramos hacer a dedo, como lamentablemente hizo el transitorio para imponer Contralor, créase que eso se resolvería ágilmente. Oiga, pero tenemos que cumplir. El transitorio fue apoyado por un buen segmento de la opinión pública, pues, David. Pero nosotros tenemos que cumplir con la Constitución y la ley. Ellos no tenían facultad para encargar, Fabricio. No tenían facultad para encargar, ni siquiera la consulta del soberano señaló eso, porque dijo evaluar, cesar y convocar a concurso.
Nunca se habló Pero, de verá, sin embargo, el Consejo Transitorio no tenía facultad, por ejemplo, por muy impresentable que haya sido la Corte Constitucional anterior, no tenía facultad para evaluar a la Corte Constitucional y para cesar a la Corte Constitucional. Insisto, por muy impresentable que haya sido la Corte Constitucional anterior. Luego, el transitorio se extralimitó, por ejemplo, al haber blindado al Contralor Pablo Celi y no sabía qué hacer. Hasta marzo del 2022. Por eso le digo, hubo extralimitaciones de ese Consejo Transitorio que fueron apoyadas por un buen segmento de la opinión pública. Le voy a preguntar a usted directamente, ¿usted apoyó esas extralimitaciones del Consejo Transitorio, David? Mire, Fabricio, Julio César Trujillo fue mi compañero en la Comisión Nacional Anticorrupción que fundamos conjuntamente con Jorge Rodríguez. Pero en este tema puntual, nosotros tuvimos discrepancias fuertes. Porque resulta que los aventureros de última hora se integraron pues a la Comisión Anticorrupción. Yo tuve que salir por otras situaciones de luchas en la provincia de Imbabura, pero resulta que al final del día ellos tienen que rendirle cuentas a la historia, pues el señor Seraquibe, el señor Dávila y una serie de personajes que hoy sabemos por qué andan pidiendo la eliminación del Consejo, para que se eche por tierra todas las barbaridades que hicieron. Efectivamente hubo ejecutorías importantes también, pero también existen muchas dudas y cuestionamientos a varias de las designaciones. Nosotros no hemos pedido designar nuevo Contralor. Se da a raíz de toda esta coyuntura. No hemos pedido designar defensor del pueblo. Es que no podían, lo del Contralor no podían. El transitorio lo hizo. Entonces, estamos corrigiendo los errores de los gobiernos pasados, pero también del transitorio. Y avanzaremos a pesar de los obstáculos, de las piedras en el camino. Iremos las veces que sean a la Asamblea Nacional, somos invitados permanentes, pero lo que sí señalo con claridad es que hemos cumplido la ley, la Constitución. Obviamente habrá detractores y en ese sentido que a veces no proponen nada, pero nosotros continuaremos con nuestras atribuciones constitucionales en coordinación con las funciones del Estado que también son parte de estos procesos. Lo último, porque me pasan este dato que yo no lo sabía. En noviembre de este año, o sea, en menos de 2 meses, concluirán los 3 primeros años del CNE. Me piden que le haga esta pregunta. ¿Si se encargaría 2 alternos o se mantendrían en funciones prorrogadas hasta que finalice el proceso del Consejo de Participación Ciudadana? Se realizará un sorteo precisamente en esa fecha, Fabricio, lo anuncio al país, y obviamente nosotros estamos viendo la reglamentación, justamente esta inquietud en torno al tema de que sea hasta ser legalmente reemplazados o que asuman alternos. Eso estamos revisando en función de dejar todo a punto aún para poder iniciar todo este proceso. Pero lo que sí es cierto es que se hará el sorteo en el mes de noviembre. Correcto. David Rosero, gracias por el tiempo. Muy amable. Veamos qué pasa con ese sorteo que nos acaba de comentar David Rosero y otros elementos adicionales vinculados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias a nuestro invitado David Rosero, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquí en A Primera Hora, por la gran señal nacional de Sonorama.